una corriente de pensamiento creada por Arístipo de Cirene, discípulo de Sócrates. El hedonismo es la idea de que el objetivo final de todas nuestras acciones en la vida es buscar el placer y evitar el dolor. Arístipo creía que la única acción buena que valía la pena perseguir era aquella que finalmente te brindaría placer. En la sociedad actual, se nos enseña que la manera de tener éxito es sufrir hoy para disfrutar mañana, ahorrar para el día lluvioso. Una vez que salimos de la universidad, nos animan a encontrar un trabajo, trabajar duro de 9 a 5 durante muchos años, vivir modestamente y ahorrar tanto como sea posible para disfrutar de nuestra jubilación 50 años después. Arístipo no creía en nada de eso. No creía en la idea de la gratificación diferida y siempre abogaba porque la gente simplemente obtuviera placer de lo que está presente y disponible. Estaba completamente en contra de la idea de sufrir en el presente para obtener algo que solo podría ser placentero en el futuro. Así que en lugar de decirles a los estudiantes universitarios que estudien duro para sus exámenes para conseguir un buen trabajo después de la escuela, por ejemplo, Arístipo les animaría a fraternizar, beber y festejar con esplendor. Porque estos son los placeres que están fácilmente disponibles para ellos. Por un lado, se puede ver como algo estúpido y carente de previsión. Después de todo, si malgastas todo en los placeres de hoy, rápidamente te quedarás sin recursos y todo ese placer se convertirá en dolor. Desde personas que lo pierden todo debido a una adicción hasta personas que viven en la pobreza como resultado de su propia pereza, hemos visto los resultados de enfocarse únicamente en los placeres del presente. Pero por otro lado, hay algo de sabiduría en esta corriente de pensamiento, porque realmente, el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. ¿Cuál es el punto de trabajar duro de 9 a 5 durante 50 años, ignorando todos los placeres del momento, solo para morir unos años antes de la jubilación? Y digamos que llegas a la jubilación, la triste realidad es que 1 de cada 4 personas tendrá una discapacidad a la edad de 60 años y cuanto más envejeces, aumentan drásticamente las posibilidades de que eso suceda. Sabiendo todo esto, sigue siendo una tontería pensar que todos estaríamos mejor simplemente disfrutando de los placeres que tenemos en el presente. Sócrates y otros filósofos de la época ciertamente lo creían así. Muchos filósofos odiaban la idea del hedonismo porque decir que el objetivo final de toda la existencia humana es simplemente buscar el placer y evitar el dolor sonaba vano. Esta oposición, combinada con el auge del cristianismo en la antigua Grecia en ese momento, significó que esta idea extremadamente audaz del hedonismo murió con Arístipo. Muchos años después, Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió lo que era el hedonismo. Y para hacerlo, tuvo que empezar por redefinir una palabra en particular. Esta palabra era el placer. Para Arístipo, el placer era un estado de éxtasis y emoción. Esa sensación increíble que tienes después de morder tu comida favorita o después del primer sorbo de café por la mañana. Y para la mayoría de nosotros, así es como definimos el placer. Pero no para Epicuro. Para Epicuro, el placer era un estado de tranquilidad. En lugar de animar a las personas a entregarse a la gratificación constante, Epicuro creía que el verdadero significado del placer era eliminar el miedo, tanto a la muerte como a Dios, porque solo entonces podrías disfrutar plenamente de lo que esta vida tiene para ofrecer. Mientras que Arístipo simplemente alentaba a las personas a buscar el placer, Epicuro creía que todos los seres humanos hacen todo para obtener placer y evitar el dolor. No lo alentaba porque, según él, ese era nuestro estado natural de todos modos. Para defender su punto, Epicuro pide a todos que observen cómo los bebés ven el mundo que los rodea. No entienden realmente cómo funciona el mundo aún, pero entienden dos cosas: cuando algo se siente bien y cuando algo se siente mal. Cuando algo se siente bien, el bebé está alegre y feliz. Cuando algo se siente mal, el bebé llora porque quiere que ese dolor se detenga y quiere volver a ese estado placentero. En este punto, seguramente te preguntas, si todos estábamos persiguiendo solo el placer, ¿qué pasa con los actos desinteresados? ¿Qué pasa con los actos que se realizan únicamente porque son virtuosos o valiosos para otras personas y no para nosotros mismos? En las ideas hedonistas, es simplemente porque esas cosas hacen que las personas se sientan heroicas, lo que termina procesándose en tu cerebro como una sensación placentera. Así que en el fondo, aún están persiguiendo el placer, simplemente es un placer diferente del tipo que podríamos estar pensando. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer: hay placer en movimiento y placer estático. El placer en movimiento es cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo. Cuando tienes hambre, te alimentas; cuando tienes sed, tomas algo de beber; cuando necesitas un descanso, tomas una siesta.
El placer estático es la tranquilidad que sientes una vez que has satisfecho esas necesidades. En este punto, la adrenalina ha dejado de circular por tus venas y te queda una dulce sensación de satisfacción. En ese momento, sientes una sensación de tranquilidad y sigues sintiéndola hasta que tristemente es reemplazada por el dolor. Porque según Epicuro, no hay término medio, la ausencia de dolor es placer y viceversa. Pero incluso con esta forma más modesta de explicar el hedonismo, mucha gente todavía está en desacuerdo ante la idea. Y esto se debe a una cosa, la idea de que el placer es la única fuente de valor intrínseco. Piénsalo por un momento, si el placer es la única fuente de valor intrínseco, ¿qué hacemos con cosas como encontrar significado en la vida, lograr grandes cosas, construir y mantener relaciones duraderas, convertirse en una leyenda en un campo en particular, o incluso algo tan simple como vivir religiosamente o mantener un conjunto de creencias morales que valoramos profundamente? Los hedonistas podrían argumentar que todas estas cosas no tienen ningún valor en sí mismas y que solo son valiosas porque obtenemos placer de ellas. Pero algo como mantener creencias religiosas no siempre es placentero. De hecho, la mayoría de las veces restringe el tipo de placer que puedes obtener, pero aún así brinda a las personas una sensación de realización que para ellos es mejor que el placer que están abandonando. Si el placer propio es el único objetivo de la existencia humana, entonces las personas que se benefician de los males que suceden en nuestra sociedad nunca lucharán contra ellos. Las personas nunca lucharían por el bien común cuando podría afectarlos negativamente. Pero aún así, todos los días vemos a personas poner sus propios deseos a un lado para ayudar a los demás. Las personas son excomulgadas de sus familias, rechazadas por quienes aman, porque eligen hablar y luchar por lo que es correcto, incluso si los problemas no los afectan directamente. Si todos estuviéramos persiguiendo nuestros propios placeres, eso nunca sucedería. Estaríamos demasiado ocupados disfrutando de nuestra sociedad rota porque nos beneficia, y no nos preocuparíamos por tratar de cambiarla para otra persona. Otro gran obstáculo que enfrentan los hedonistas al intentar argumentar sus creencias es el valor de la realidad. Si el placer es el objetivo último, entonces no debería importar si ese placer es real o imaginado. Si decimos que las personas siempre persiguen intrínsecamente cosas placenteras y si hay una opción de placer ilimitado, nunca deberían elegir otra cosa. Para responder a estas preguntas, Robert Nozick creó un experimento mental. Dándoles a las personas dos opciones, les pidió que eligieran entre estar conectados a una máquina que les daría placer por el resto de sus vidas y vivir su realidad actual con el dolor que existe en nuestro mundo. Las personas siempre elegían esta realidad, porque al final, vivir una vida que no es real es inútil y sin sentido. Y aún con la opción de la cosa más placentera del mundo, las personas preferirían tener dolor que es real. Como dije anteriormente, los mejores recuerdos son aquellos que recuerdas con placer y dolor. 20 años después de que Abraham Lincoln dejara su hogar de la infancia, regresó solo para ver todo el lugar en ruinas. Mientras lo miraba con lágrimas en los ojos, dijo: "Mi hogar de la infancia lo veo de nuevo y me entristece la vista, y aún así, mientras la memoria nubla mi cerebro, hay placer en ello también". Esta hermosa mezcla de placer y dolor es algo que la visión hedonista del mundo simplemente no tiene en cuenta. Cuando te gradúas de la escuela secundaria, estás emocionado por las aventuras que te esperan en la universidad. Probablemente dejarás tu hogar por primera vez, y finalmente estarás solo, capaz de disfrutar de lo que el mundo tiene para ofrecer. La sensación es placentera, pero la sensación también es dolorosa. Echarás de menos a tus amigos de la escuela secundaria y la simplicidad de la infancia. Extrañarás a tus padres, tus hermanos y la comunidad en la que creciste. Y aunque estos pensamientos dolorosos nublen tu mente, habrá placer en ello también. El hedonismo es mal visto en la sociedad moderna porque abre la puerta a una trampa en la que puedes caer fácilmente. El placer es un deseo insaciable. Si tienes hambre y llenas tu barriga, solo toma unas pocas horas si estás buscando algo más para comer, lo que lo hace una búsqueda interminable. Si eso se convierte en la única razón de tu existencia, puede volverse rápidamente bastante difícil de controlar. Así es como la mayoría de las personas se vuelven adictas. Comienza como un placer fugaz y antes de que se den cuenta, la razón por la que haces esas cosas deja de ser la búsqueda del placer y comienza a ser una sed inagotable e incontrolable de esas cosas. Una trampa de la que es muy difícil salir, una en la que muchas personas quedan atrapadas por el resto de sus vidas. Pero esto no significa que no podamos aprender algunas cosas de los principios hedonistas. Porque tanto como no nos guste pensar en ello, es cierto que el mañana no está prometido. Entonces, bien podríamos aprovechar al máximo el hoy.
Cosas como tomar la decisión consciente de disfrutar de los pequeños placeres cotidianos pueden ayudarnos a llevar una vida más feliz. Si tu coche se descompone y tienes que caminar a la escuela, no te apresures, abraza el viaje. Camina con un amigo, haz bromas con él y siempre despídanse en buenos términos. ¿Acaso estás antojado de una comida? Ve a una cafetería y ordena tu almuerzo favorito. No tienes que esperar hasta que te jubiles para empezar a cosechar los frutos de tu trabajo. Tómate esos días de vacaciones, la promoción puede esperar unos meses más. Permanece en esa llamada con tus amigos durante una hora extra, perder una hora de estudio no te hará fracasar. Porque incluso si buscar el placer no es el objetivo final de la existencia humana, ciertamente es una búsqueda que vale la pena. En palabras de Epicuro, no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia.